los invito a hacer un mapa conceptual del Imperio Inca. Vamos a basarnos en 3 aspectos clave de su vida: la organización económica, la cultura y la sociedad. Y si hablamos de sociedad inca, no podemos omitir hablar de los Ailiu. Estas eran comunidades organizadas en torno al parentesco. ¿Qué significa? Que todos descendían de un dios local o de un personaje mítico. Y de esos Ailiu salía también quien era el jefe máximo de los incas: el Inca. El Inca, este personaje supremo, considerado un dios, que tenía un poder tremendo, pero no tenía un poder omnímodo. Tenía debajo de él un consejo de ancianos que se encargaba de controlar, de regular el poder y la forma en que ejercía su gobernación. Y siguiendo con la aristocracia quichua, tenemos a los jefes militares, los jefes religiosos, los encargados de administración del gobierno. Tenemos también los curacas. ¿Quiénes eran los curacas? Reyesuelos dominados. Sabemos que los incas eran una civilización guerrera. Para dominar los terrenos que ya tenía, para avasallar nuevas culturas. Y cuando llegaban a alguna cultura en la que había algún rey, lo tomaban y podían hacer 2 cosas: o matarlo o convencerlo de que fuera un rey, una especie de súbdito del Inca, y le daban el título de curaca. Esos curacas ya pasaban a ser parte entonces de la aristocracia quichua y así también su familia, que ya tenían título nobiliario. También tenemos a los miembros de la familia real del Inca, y de ahí salía el sumo sacerdote, que era encargado de todo lo relativo a la cultura y adoración al sol. De la familia real del Inca y de la familia de los curacas salía una casta inferior que se encargaba de los trabajos de menor jerarquía en el gobierno, o sea, funcionarios de menor jerarquía. Hasta acá vimos los funcionarios y todo lo relativo a la aristocracia y realeza quichua. Pero no termina ahí la sociedad. Ahora pasamos a los atunuruna, o gentes del pueblo. Estos eran los encargados de hacer las tareas difíciles de labranza, de cosecha, elaboración de caminos, construcción de terrazas. En sí, los trabajos que requerían esfuerzo físico. Si una tunuruna se cansaba de eso y quería destacarse, dejar de ser un simple campesino, tenía 2 opciones: o casarse con la hija de un curaca y ahí ya ser el yerno de un curaca, eso ya le daba título nobiliario, y si no, la otra opción que tenía era convertirse en funcionario de Estado. Entonces, ¿qué hacía la persona? Comentaba su situación, se le hacía una preevaluación ahí in situ, y si esa preevaluación pasaba, lo admitían en una escuela en Cusco, a donde recibían también educación especial miembros de los Ailiu imperiales. Pasemos ahora a la organización económica. Ellos, como base principal, tenían la agricultura, pero también tenían ganado lanar, como la vicuña, y animales de tiro. Pero si hablamos de agricultura, no podemos omitir hablar de la papa. En Latinoamérica se cultivan 4.000 variedades de papa. Los quichuas en aquel entonces cultivaban más de 2.000 variedades. Pero no se quedaban solo con la papa. Cultivaban también maíz, batatas, zapallo, porotos y muchísimos otros tipos de verdura. Los quichuas tenían una máxima: nadie, ni niño, ni soberano está exento del trabajo. O sea que todos en el pueblo quichua debían trabajar de una u otra cosa. Tenían un sistema muy interesante que se llamaba la reciprocidad. ¿Qué es esto? Una obligación, un derecho. Si ellos necesitaban ayuda, podían solicitarla y le tenían que dar ayuda a ellos, ya sea en la agricultura o en la ganadería. Y a su vez, si alguien solicitaba su ayuda, ellos debían prestar esa ayuda. De esta manera lograban algo loable, que era independencia del Estado. No dependían del Estado a través de planes sociales, sino que ellos mismos se lograban abastecer en todos los aspectos económicos. La tierra del imperio estaba dividida en 4 proporciones importantes, a saber, la del Inca, la de los curacas, la del sol y la de la comunidad. La porción que corresponde al Inca era para abastecer al rey, a la familia real y también a los jefes militares y sus familias. La parte que corresponde a los curacas era justamente para abastecer a los curacas y su familia real. La parte del sol era para abastecer al sumo sacerdote y todo lo relativo al culto del sol, para ofrendas, sacrificios y demás. Y la parte que más nos interesa es la parte de la comunidad.
porque había tupus o topus que eran porciones de terreno variables destinadas a con sus frutos alimentar a una pareja. Esto se daba en usufructo al jefe de familia cuando estaba por casarse para que con ese terreno pudiera formar un hogar. Y cuando esa pareja luego tenía un hijo, si este era varón, el Estado le daba un tupus más. Y si tenía una hija mujer, le daba medio tupus más. ¿Significa esto que por tener muchos hijos tendrían muchos terrenos y serían ricos? No, porque recordemos que los terrenos eran un usufructo por parte del Estado. Los atunuruna nunca serían los dueños de la parcela. El atunuruna iba a seguir siendo pobre por mucho terreno que tuviera, porque ahí eran más importantes los lazos de sangre que los terrenos. Recordemos que si el atunuruna quería cambiar su forma de vida, tenía que o ser yerno de un curaca o convertirse en funcionario del Estado. Estamos hablando de la organización económica, pero en ningún momento hablamos de dinero. ¿Usaban dinero los incas? No necesariamente tal como lo conocemos hoy. Lo que usaban ellos para la contabilización de las riquezas eran quipus. Los quipus eran cuerdas de colores anudadas. ¿Y quién interpretaba esas cuerdas anudadas numéricas? Los quipucamayos. El quipucamayo era lo que es hoy un analista económico o contador y le atribuía un valor monetario a esas cuerdas anudadas numéricamente. De esa manera los quichuas hacían una contabilización de su riqueza, con quipus mediante los quipucamayos. Y ahora vamos a hablar de la cultura de los incas por último. Cuando hablamos de cultura inca no podemos menos que recordar los antecesores de los quichuas. ¿Por qué? Porque los quichuas iban avasallando ciudades y absorbiendo las culturas precursoras de sus tierras. Por ejemplo, podríamos hablar de Gran Chimu, de Nazca, de Mochica, y de las culturas Tiwanaco y Chavín tenemos constancia que los quichuas se quedaron con algo específico de ellos. De los Tiwanaku se quedaron con su dios Viracocha, y de los Chavín con la arquitectura y la cerámica. Lo que hacían los incas para preservar su imperio y para ser ellos los únicos poderosos del lugar era destruir todo lo relativo a las naciones que avasallaban, y se quedaban solamente con aquellas cosas que les servían a ellos. La lengua oficial era el quichua, y de ahí que ellos mismos se autodenominaran quichuas. Ellos tenían escuelas que funcionaban a partir de los 13 años. Esas escuelas se llamaban Xiachayhuasi o Casas del Saber. Ahí estudiaban astronomía, historia, religión. Muchos historiadores concuerdan que debido a un sistema altamente opresivo de las libertades individuales del hombre común, este no podía desarrollar todo su potencial creativo. Y que es por eso que hay decadencia en cerámica, en alfarería, decadencia en dibujo y decadencia en música, que la denominan triste, añorante y melancólica. Si bien no tuvieron esas posibilidades creativas y no se desarrollaron mucho en el campo artístico, sí desarrollaron un conocimiento extensísimo en materia de agronomía. Hicieron colosales obras de ingeniería hidráulica. Cultivos en altura, como dijimos antes, podían cultivar hasta 2000 variedades de papa, dependiendo de la altura distintas variedades. Domesticación de animales con los cuales podían arar el suelo, fertilización de suelo mediante estiércol de animal y pescado seco, y conservación de alimentos mediante procesos de secado que hasta el día de hoy se siguen usando. En sí, conocimientos de agronomía que fueron útiles para muchísimas generaciones posteriores fueron desarrolladas por los incas.